necesitamos tener convicción que el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, entrar en conciencia de que este mundo pasará, mi Dios. Y lo único que permanece es en lo cual nosotros tenemos que apoyarnos en todo tiempo. Te bendecimos. Bendice a la grey tuya que se congrega en este momento. Bendice a tu pueblo que está, mi Dios, a través de los medios, Señor, de Zoom, Padre, escuchando tu palabra, ministrando delante de tu presencia, Padre, para poder seguir guiando sus caminos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Vamos a leer 2 versículos, el versículo 3 y el 4. Cuando lo tengan me dicen amén. Bendito sea el Señor, porque Él vive para siempre. Amén. ¿Tenemos ya? Vamos a leer la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, los versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. ¿Por qué el Señor nos lleva a esta cita? Porque hay algo que el Señor quiere que nosotros reflexionemos en esta mañana, en este momento. Porque el tema que el Señor me daba a traer al pueblo es el encuentro que cambia. El encuentro que cambia. Y vemos la historia, cómo los... ¿Está sonando mucho? Arréglelo porque yo no puedo. Amén. Perdón, un momentito. Amén. Ahí parece, sí. Bendito sea el Señor. Gracias por la tecnología, que nos evita estar con el micrófono en la mano y a veces no poder darle facilidad a las hojitas de la palabra de Dios para poder recibir lo que el Señor nos está dando en su tiempo. Ok, vemos aquí esta historia de Saulo. Dice la palabra que él iba yendo por un camino y tuvo una experiencia, tuvo un encuentro con Jesús. Y si nosotros miramos lo que es un encuentro, porque el tema, como les decía, es el encuentro que cambia, porque la historia nos relata cómo Pablo tuvo una conversión, tuvo una transformación en su vida, a tal punto que Pablo nos deja relatadas historias y puede él pedir al pueblo que haga lo que él está haciendo. Y nosotros sabemos que es un encuentro. Un encuentro es aquella coincidencia o reunión de 2 o más personas o cosas en un mismo lugar. Todos nosotros hemos estado experimentando encuentros, ¿no verdad? De repente vamos caminando y nos encontramos con alguien, ¡oh, qué alegría! O vemos que viene y nos cruzamos la calle para hacer que no hemos visto a nadie. Sí, hay muchas cosas que nos suceden en el cual nosotros podemos mirarla como un encuentro, ¿sí? Entonces, en este momento el Espíritu de Dios no nos va a referir sobre este tipo de encuentros casuales ni programados. Este tipo de encuentros que nosotros hacemos y que dejan consecuencias, dejan huellas en nuestras vidas, que muchas veces nos alegramos, como les decía, porque nos encontramos con alguien que no lo habíamos visto mucho tiempo, o muchas veces nos entristecen, o muchas veces nos enojan. Hay muchas reacciones que dejan huellas en nuestras vidas. Y en esta hora nosotros no vamos a hablar de este tipo de encuentros con alguien o con algo, sino que vamos a hablar de un encuentro celestial. Amén.
Vamos a hablar de un encuentro celestial, un encuentro con Dios. Ese encuentro que experimentó Saulo cuando él iba de camino a Damasco. ¿Por qué es importante que usted y yo tengamos este tipo de encuentro que tuvo Pablo? ¿Por qué es importante? Porque nosotros sabemos que regularmente el hombre se mueve en este mundo sin Dios. En el mundo el hombre regularmente se mueve sin Dios. Tiene una vida inconforme, tiene una vida vacía, vive en constante búsqueda de algo. Está buscando algo que venga y lo sacie, que lo realice, que lo haga sentir pleno. Y muchas veces comenzamos a propiciar encuentros, amados hermanos, a buscar algo o a alguien, que ahora hay muchas facilidades con las redes sociales, porque ya me veo de fuera y tanto, y entonces no me he casado, tengo que buscar a alguien. No importa que sea malo, no importa que tenga que mantenerlo, no importa que tenga que hacer algo que se vaya en contra de mí, pero propicio encuentros que terminan siendo no como los que yo esperaba, que no vienen a cubrir mis necesidades 100%. O sea, son sin aciertos a la necesidad. Y quiero traer una cita bíblica, porque era la que el Espíritu me llevaba para entender por qué es importante que yo experimente un encuentro con Dios. ¿Cómo lo experimentó Pablo? En este caso que estamos leyendo ahora. En Jeremías 29:11 dice así la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice él, Jeremías 29:11. Dice Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuáles son los pensamientos que tiene Dios acerca de cada uno de nosotros? Y si nosotros vamos a mirar la intención de Dios para con cada uno, es realmente maravillosa. Porque pensamiento significa invención. ¿Qué es lo que Dios tiene? ¿Cuál es la invención de Dios para con cada uno de nosotros? Donde utiliza un dispositivo específico para que usted y yo podamos conocer lo que Dios tiene para mí. Entonces vemos que esta intención, este pensamiento, este plan de Dios que Él tiene para mi vida no es un plan malo, porque un plan malo se lo realiza cuando yo me pongo en complot con otra persona para hacer algo que no le agrada a Dios. Cuando yo me pongo de acuerdo para mentir, cuando yo me pongo de acuerdo para hacer, para encontrar algo que yo necesito y lo hago por medio de un pensamiento malo, de un complot. Eso no es lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dice que es un pensamiento, que es una intención, que es un plan bueno. Y ese plan bueno consiste en el consejo de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Porque es el consejo el que viene ¿a qué? A ordenar mis pensamientos. Porque la palabra dice que en la abundancia del consejo está ¿qué cosa? La sabiduría. Esa sabiduría que vino, que preparó su comida, que mezcló el vino, como dice Proverbios, para que usted y yo vengamos y nos sentemos en la mesa de Jehová, para que aceptemos esa invitación y tengamos ese encuentro personal con Él y podamos participar de ese pensamiento bueno, de ese consejo que Dios
tiene para mí, de esa determinación, de ese diseño que Él creó para usted y para mí, a que nosotros lleguemos a la imagen y semejanza de Él. Amén. Esta obra ingeniosa, este pensamiento de Dios, dice que es un pensamiento de paz. Es un pensamiento de paz y no de mal, porque Él quiere daros el fin que esperáis. Porque ¿cuántos estamos esperando algo bueno? Dentro de lo bueno que estamos nosotros esperando, ¿cuántos de nosotros estamos esperando obtener la vida eterna? Ese es el pensamiento de paz que tiene Dios para cada uno de nosotros. Es un pensamiento que no consiste en materia. Es un pensamiento que no consiste en lo del mundo. Es un pensamiento de paz. Es un pensamiento, amados hermanos, que es de bien. Que es un pensamiento de Dios que trae felicidad al ser humano. Es el pensamiento de Dios que es amistoso, porque cuando uno considera a alguien como amigo, siempre desea lo mejor para su amigo. Y dice que Dios ha preparado un plan amistoso para cada uno de nosotros, porque ese plan de Dios, ese pensamiento de Dios trae bienestar para cada uno de nuestras vidas. Un bienestar que está rodeado de salud, que está rodeado de prosperidad, que está rodeado, como el plan de Dios lo dice, está rodeado de paz. Porque en ese consejo de Él, en ese plan bueno que Dios tiene para nosotros, Él quiere que su pueblo sea completo, que su pueblo sea dichoso, que su pueblo sea pacífico, que no nos airemos por cualquier cosa, sino que entendamos el consejo, que todo lo que Dios nos da es para bien, para crecimiento de nuestras vidas, no para que nos quedemos destruidos, porque Él en el consejo que nos trae, Él nos está ofreciendo una mesa con su pasto delicado. Ese pasto que va a llenar mi vientre y que me va a hacer que yo tenga el fruto deseado del Espíritu. Y este consejo de paz que el Señor nos trae a nosotros es un consejo que a mí me va a hacer salvo y que me va a hacer victorioso en cada una de mis necesidades. Pueblo de Dios, ¿de qué manera nosotros nos estamos conduciendo día a día? Aquí el Espíritu quiere que experimentemos si estamos teniendo ese encuentro verdadero con Él. ¿Por qué razón? Porque tendemos a unirnos al complot de la mente para quedarnos donde estamos y no considerar el consejo de Dios para yo salir en victoria, para ser victorioso. Hace 3 días yo le clamaba al Señor y le decía: Padre, ¿será que puedo tener un momento de paz con mi salud? Porque me sentía con mi cuerpo muy quebrantado y hay personas que Dios lo trata de esa manera. Y yo le llevaba mi queja, así como se hablaba en el Salmo 77. Le llevaba mi queja ante Dios, porque ante Él yo le puedo decir las cosas que hay en mí, pero no para seguírmele quejando, sino para obtener la respuesta de Él. Y cuando terminé de llevarle mi queja, el Señor viene y me dice, hermanos, porque es la palabra de Él. Me dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y me quedé con la boca cerrada. Porque si Dios me da garantía de libertad, si Dios me da garantía de paz, ¿por qué no participar correctamente de esas muchas aflicciones? Pero ¿cómo nosotros estamos participando? En esa participación nos damos cuenta qué tipo de encuentro yo he tenido con Dios. ¿Qué tipo de encuentro yo he experimentado con Dios? Porque vamos a ver más adelantito que el encuentro con Dios no me lo da solamente
porque yo venga a sentarme aquí o porque yo lea la palabra o porque yo tenga una vida, podríamos determinarla como religiosa, ¿ok? Entonces vamos a mirar cómo un encuentro con Dios nos resulta a nosotros beneficioso. ¿Cuántos queremos tener ese encuentro con Dios? Todos los días, porque se supone que ya lo tuvimos, ¿no verdad? El encuentro con todas las convocaciones que Dios nos hace a nosotros. Un encuentro, como les decía, con Dios nos resulta a cada uno de nosotros muy beneficioso, porque todo nos los puede cambiar para bien. Porque como decía el Señor, que sus pensamientos que Él tiene acerca de nosotros es para que a través de esa participación, de ese pensamiento bueno, yo pueda tener ese fin que estoy esperando, y es de la salvación. Y la Biblia registra testimonios de hombres, de mujeres que experimentaron un encuentro con Dios. Y le digo una cosa, que hasta los animales experimentaron encuentro con Dios. Cuando Balaán iba en la burrita y se le salió el ángel y él se recostaba y él lo cogía enojado y lo quería poner en su sitio, que vaya por el camino, y él se... ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová le salió para detenerlo. Entonces, hermanos, si estos animalitos saben entender la voz de Dios y se resisten ante el pensamiento malo del hombre, porque nosotros no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo experimentaron en la palabra estos testimonios? Que si nosotros leemos la palabra los vamos a encontrar, que les cambió la vida completamente. Como ese Pedro que vino y cortó una oreja, y después ver que la gente lo perseguía. ¿Para qué? Para que la sombra de Pedro viniera y produjera ese efecto de lo que hace el Espíritu de Dios, un encuentro con Dios en la vida del hombre. Amén. Cambia completamente. El que tiene el encuentro con Dios tiene resultados, amados hermanos, que resultan en el hombre, que se ve con un cambio radical. Ya no soy más. Lo que antes lo vivía para el mundo, ahora lo vivo para la gloria de Dios, para Cristo. Vemos que Dios viene a producir no solamente cambios personales, sino también cambios espirituales. Cambios, amados hermanos, que sin precedentes, que le permitió al hombre emprender caminos hacia otros niveles, donde aún se encuentren en pruebas y dificultades, como vemos cuando estaban en la prisión Pedro con su compañero, y ellos estaban, que cantaban, y los tenían amarrado de pie y mano y lo tenían en lo último de la cárcel, de la prisión. Y ellos cantaban al Señor cánticos espirituales. Amén. ¿Cómo estamos nosotros en medio de las situaciones fuertes? En medio de esas situaciones que vienen y conmueven la tierra. Porque cantábamos hace un momento y decíamos, aquí está el poder de Dios. Pero si yo escucho y permito tener ese encuentro con ese poder de Dios, cuando yo me vaya, el poder de Dios se va a ir conmigo. Si no, aquí está el poder de Dios. Y el que quiera experimentar por ratitos la presencia de Dios, venga aquí y la experimenta y se va, pero se va a ir vacío. Porque lo importante es que yo me llene de esa presencia de Dios. Porque con la presencia de Dios yo puedo hacer todas las cosas correctamente. Porque decía el salmo que acabamos de leer, cómo la tierra se conmueve ante la presencia de Dios. Esa presencia que viene a nosotros a cambiar nuestro parecer, hacer que nosotros tengamos ese encuentro personal con Él.
Y ejemplos tenemos de muchos hombres y mujeres que tuvieron ese encuentro con Dios. No, Jacob, y nosotros podríamos enumerar a muchos de ellos, a Elías, a Eliseo, y aún el más importante que yo lo consideraba meditando en esta palabra, ese encuentro que Dios propició para tener con usted y conmigo. El que se lo reveló a Isaías y lo manifestó al mundo. Ese encuentro en el cual decía, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese Jesucristo, ese Dios mismo, preparando un plan de redención para que usted y yo, a través de la sombra de Él, de la cobertura de Él, porque nosotros miramos en la cita que acabábamos de leer, dice que mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz. Este resplandor, amados hermanos, que quiere rodearnos a cada uno de nosotros y que todos los que dejaron testimonio de ese encuentro personal con Dios pudieron manifestarlo. ¿Cómo lo vieron los magos cuando se encontraron con Jesús? ¿Qué le pasó a María cuando tuvo ese recibimiento de esa presencia, ese encuentro con Dios para decirle que era una bienaventurada? Todo lo que relata la palabra, lo que se fue dando a través de la historia, donde nos hace ver cómo Dios se ha venido manifestando para que usted y yo tengamos ese encuentro personal, que no haya ningún impedimento para que nosotros podamos ser beneficiados de ese pensamiento bueno de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y mirando esta palabra aquí de Pablo, a mí, hermanos, de verdad me llegó mucho y por eso quise comenzar la palabra que el Señor me daba con esa cita, porque viendo la vida de Pablo podemos ver cómo este hombre llegó a tener un cambio radical en su vida. Este hombre pudo, como les decía al principio, pudo él decirle a los demás: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos podemos decir esto? Imítenme a mí. Nosotros comenzamos y decimos, bueno, si en algo me va a imitar en lo bueno, en lo malo no lo mire. Pero Pablo podría decir con propiedad: imítenme a mí, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Este hombre que a través del resultado de ese encuentro que tuvo con Dios, él pudo, amados hermanos, pudo aprender a contentarse en todo, en la escasez, en la abundancia, en las prisiones, en las tribulaciones, en todo aprendió a contentarse. Porque él decía, yo todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Porque Pablo entendió de dónde Dios lo había sacado a él. Y no lo había sacado porque había sido un hombre malo de la calle, un hombre sin principios, un hombre que anduvo haciendo lo malo siempre. Vemos cómo Pablo tuvo ese cambio radical en cuanto a lo que había en su corazón, porque si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a mirar que el Señor nos habla acerca de Pablo, cómo fue instruido él, de dónde Dios lo sacó a él. Entonces, amados hermanos, el cambio que tuvo este hombre no hizo que los que estaban a su alrededor cuando tuvo su encuentro con Dios también lo tuvieran. Porque el Señor me pedía que enfocara en esta parte. Porque dice en el versículo 3 que lo leí hace un momento, que repentinamente le rodeó
un resplandor de luz del cielo. Vino repentinamente, cogió y fue envuelto en esa luz, porque eso significa rodear. Fue envuelto en esa luz. O sea, Cristo cogió y lo interceptó completamente. Lo envolvió, como cuando se coge a un niño pequeñito y se lo envuelve en sus sabanitas. Entonces vemos que el encuentro de Pablo o de Saulo con Jesús fue de él. No fue de los que iban con él también. Es como cuando una madre en su hogar ha tenido un encuentro con Dios. Un padre en su hogar ha tenido un encuentro con Dios. Un miembro de la familia ha tenido un encuentro con Dios. El encuentro que haya tenido este individuo no garantiza que sus hijos, que sus cónyuges, que la persona que está al lado lo ha tenido también. Por eso nosotros tenemos que estar muy apercibidos para que yo esté bien claro que porque mi madre tuvo un encuentro con Dios, yo voy a ser salva juntamente con ella. No, yo tengo que tener ese encuentro con Dios. Porque el versículo 7 dice que, y los hombres que iban con Saulo se prepararon, dice, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. No entendieron. Ellos no le dijeron a Dios quién era, o a la voz que escucharon, le dijeron quién eres tú, por qué, qué es lo que quieres. ¿Por qué? Porque Dios, ¿a quién se estaba refiriendo? A Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos de nosotros aquí hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal? Ese encuentro que nosotros tuvimos con Él, en primera instancia, no nos garantiza la vida eterna. Porque la Biblia nos los hace ver de esa manera. Yo tengo que mantenerme rodeado de esa luz, porque esta luz me va a mí a comenzar a que yo entre en un proceso. O sea, el resultado de un encuentro con Dios se va dando mediante un proceso, se va dando mediante etapas. Ese resultado de ese encuentro con Dios, como lo tuvo Saulo de Tarso, de esa misma manera. Vemos que en el versículo 5 y 6, la parte B, dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Estamos en Hechos 9. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces miramos aquí que lo primero que se da cuando yo tengo ese encuentro personal con Dios, a mí me pone en una posición de ¿qué? De siervo. Si yo no tengo esa característica de siervo, a lo mejor yo no he tenido todavía ese encuentro con Dios. Y eso es lo que Dios quiere en este día, que nosotros nos examinemos para que propiciemos ese encuentro personal con Dios. Porque los sacrificios, todo lo que yo haga, a mí no me garantiza la vida eterna. Y hermanos, el mundo está tan convulsionado. Hay tanta dolor, hay tanta tristeza, hay tanta catástrofe que se está dando en el mundo entero. Hay tanta gente muriendo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Y nosotros estamos aquí experimentando un encuentro a medias con Dios, que no nos está dejando movernos como Dios quiere que nos movamos, porque vemos que si leemos la historia de Saulo, una vez que él tuvo ese encuentro con Dios, fue un hombre que no se paró. Hermanos, ahora permanecemos el 99%
99.9% de nuestro tiempo en las redes sociales. Permanecemos mirando los mensajes que me mandan, los que tengo que contestar, si es que me van a pelear, si es que me van a cuestionar, si es que me van a preguntar, defendiendo nuestras vidas, defendiéndolas con una milicia que no nos corresponde, porque Dios quiere que nosotros propiciemos primero ese encuentro personal con Él. ¿Para qué? Para que a través de que yo me encuentre con Él, yo pueda entender que yo tengo que comenzar primero como siervo para yo poder seguir adelante. De lo contrario, no. Cuando estoy mal me voy a poner a pelear con Dios. Y no me le pongo enemigo en una semana. A la semana yo pienso que Dios se olvidó de la peleita que yo tuve con Él y regreso como si nada. Hermanos, y esto no es así, porque yo veía el proceso de los apóstoles, cómo fueron siendo enseñados por Jesús y cómo aún cuando Jesús se fue y les dijo que no los dejaría solos, sino que dejaría al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, quedaría en medio nuestro. Yo estaba mirando cómo en ese proceso de personas que iban expresando sus pensamientos, el Espíritu de Dios se los iba corrigiendo. Y le decía al uno, no haga esto, al otro no haga lo otro. Y aquellos que pretendían levantarse como si sabían, el Señor mismo mandaba espíritu de ceguera. Leamos Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo ahí están los siervos ejecutando la labor de Dios y enderezando caminos, calzadas, enseñando con el consejo de Dios el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vemos que cuando le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Él se dio cuenta, al referirse con la voz que él escuchaba, que él era un Señor, que él era Dios. ¿Cuántos reverenciamos a Dios? Yo por ahí escuchaba, no sé si es viejo esto o no, que todos los comunistas van a salir supuestamente para hoy día, si escucharon ese mensaje en esta semana, y van a salir a las calles a protestar los comunistas y a levantarle el dedo de en medio a Dios, en protesta de Dios para que los cristianos dejen de ser. Puede ser verdad. Pero hermanos, si el hombre tiene pensamientos de estos, nosotros tenemos 10 dedos, 2 manos, para exaltar a aquel Padre nuestro que vino a traer a nuestras vidas la redención, el plan de salvación. Alzar nuestros brazos, dejar de vivir preocupándonos por el mundo, de lo que está afuera, de lo que dicen afuera, de lo que dicen de mí, de lo que no dicen de mí. Hay un plan de Dios que se lo está dejando a un lado, pueblo de Dios. Un plan de Dios que está aquí trazado en esta palabra, para que Dios quiere que todo aquel que crea en ese plan tenga la vida eterna. Y vemos, hermanos, que este Pablo consideró a Dios como ese Señor. Y cuando lo mira como ese Señor, Él lo ve como ese soberano, Él lo ve como ese ungido, Él lo ve como ese amo, Él lo ve como ese Dios, como ese dueño de su vida. El dueño que decide con su propiedad hacer lo que Él quiere. De la misma manera como lo tuvo Samuel cuando él aún no había conocido a Dios. Dice que la palabra no se le había sido revelada todavía. Y él pensaba que era el sacerdote Elí que lo llamaba. Y corría hasta que por la instrucción, por el consejo de Dios, por la dirección de Dios, se dio cuenta que era Dios que lo estaba llamando. Y le dijo, heme aquí, Señor. Entonces, amados hermanos, este servicio que yo le estoy dando a Dios, no quiere que se lo demos porque me toca hacerlo, porque me mandaron que lo haga, sino que tiene que ser un servicio genuino que viene de parte de Dios, porque tuvo una influencia en mi vida a lo que yo tuve ese encuentro personal con Él.
¿Qué hizo ese encuentro que hace que la tierra tiemble? Hizo que me postrara, hizo que me pusiera a sus pies. Hermanos, porque cuando vamos entendiendo la palabra, si nosotros hemos leído la historia, déjenme acordar el nombre porque los nombres se me olvidan, de Cornelio, cuando dice que Pedro fue donde él, porque un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo, manda a ver a Pedro, y él lo mandó a ver. Cuando Pedro llegó a su casa, ¿qué hizo Cornelio? Se le postró a los pies de él. ¿Y qué le dijo Pedro? La gloria no es para mí, la gloria es para el Supremo. Yo soy hombre como tú, por eso nosotros no podemos recibir gloria de nadie. Hermanos, pero andamos atrás de que hablen bien de mí. Por favor, hablen bien de mí. No se les ocurra hablar mal de mí. ¿Cómo nos sentimos cuando hablan mal de nosotros? Cuando dice el Señor que tenemos que participar de los vituperios. No consentimos que nadie toque, especialmente esa área donde yo no le he permitido a Dios curación. ¿Cuántos vivimos con raíces de amargura? No de ayer, de años. Y no hemos podido permitir que esta palabra viva traiga curación, que la presencia de Dios en mi vida, que su palabra, la influencia de Dios en mi vida, permita que me sane todas esas heridas, que yo pueda amar a mis enemigos, que yo pueda aceptar una corrección, que yo pueda aceptar una dirección, que yo pueda hacer lo que el Espíritu de Dios quiere que yo haga y que me lo ha trazado en su plan divino para mí. Amén. Pero no es fácil. Por eso el Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces entendemos que yo tengo que propiciar, amados hermanos, ese encuentro personal con Dios. Y el que tiene este encuentro personal con Dios, el que lo ha experimentado, no solamente tiene una característica especial de siervo, sino que él experimenta crecimientos constantemente. Experimenta crecimiento. ¿Qué tanto estamos creciendo nosotros? No de estatura, porque hay muchos que ya nos quedamos. De eso espiritual. De ese hombre interior, de eso que Dios quiere que nosotros, ese crecimiento que lo da Dios, dice la palabra. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cómo lo da Dios? Permitiendo la influencia divina de Él, su presencia, ese encuentro con Él, que cuando leamos su palabra podamos sentir que es Dios hablándonos a nuestro corazón. Muchos sacamos la Biblia. No, ya no la sacamos. A veces traemos el bendito sea Dios por los que usamos todavía el librito. En el teléfono yo tengo mi Biblia. Como es pequeñito, se me cruzan los ojos, prefiero este. Esta palabra que yo coja y la lea todos los días para yo poder hacer que su consejo me vaya a mí, promoviendo ese cambio radical en mi vida. Nos habla en 1 Samuel 3, del 19 al 20, solamente como una referencia a cómo Samuel creció. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Porque el siervo siempre, la característica del siervo es la fidelidad. ¿A quién? A Dios. Si yo le soy fiel a Dios, yo voy a serle fiel a mis superiores, al hombre, al que Dios me ha puesto a mí al frente. Por eso el apóstol, si vemos en primera de Timoteo, espero que no lo haya anotado mal, primera de Timoteo, capítulo 1,
también decía, desde el versículo 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea que este siervo fue fiel a Dios desde que tuvo ese encuentro con Él. Dice, habiendo yo sido, ¿qué había sido Pablo? Aquí vamos a mirar quién era él. A pesar de que él fue instruido a los pies de un gran sacerdote, de un erudito, sin embargo, ¿cómo se consideraba él después que tuvo ese encuentro con Dios? Dice que él, habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, ¿para qué fue recibido? ¿Por qué tuvo ese encuentro? Para que Jesucristo mostrase, dice él, en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en él para vida eterna. Entonces miramos aquí, amados hermanos, que nosotros en ese crecimiento que vamos dando, lo vamos dando porque tenemos conciencia que Dios nos escogió a nosotros con un propósito de mostrar lo de Cristo. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos mostrando? ¿En qué etapa del crecimiento estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros viviendo, conduciéndonos con respecto a lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas? Y volviendo a la cita, que no la perdamos, de Hechos 9, en la que estamos, el Señor nos está llevando, podemos ver cómo aquí el apóstol, en ese crecimiento que él fue dando, dice, el Señor le dijo a Pablo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de los reyes. Y esa palabra también es para nosotros. Aquí el Señor nos está aconsejando, porque para eso a nosotros nos escogió. Para que en ese crecimiento que Él nos va dando, tengamos entendimiento, porque nosotros somos instrumentos escogidos por Dios para llevar el nombre de Él en presencia de ¿quiénes? De los gentiles, de los que no conocen de Dios. ¿Qué nombre estamos llevando al frente de nuestros amigos que no conocen de Dios? ¿Qué conducta estamos mostrando? ¿Cómo nos estamos comportando al frente de nuestros amigos que no conocen de Dios? El Señor aquí en su consejo dice que Él nos escogió y que tenemos que tener ese crecimiento de Él, porque Él nos escogió para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de los reyes. Dice en el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces ahí entendemos que somos bienaventurados si estamos padeciendo por el nombre de Él. Pero ¿por qué estamos padeciendo nosotros hoy en día? Entonces el Señor quiere que nosotros comencemos a darnos cuenta que este Pablo, que se hablaba cómo era él, que él era blasfemo, que él no era una persona de confiar, por decir, delante de Dios, él no le había hecho ningún efecto positivo de salvación, aun cuando él haya tenido una vida que para los demás esa persona es buena. Como que no tiene pecado, como que Cristo no vino a morir por esa persona. Qué linda persona, ¿cómo es esa persona?
¿Nosotros nos hemos encontrado con alguien así? Yo sí me he encontrado con alguien así. Que vemos tanta bondad, bendito Cristo. Que Dios los bendiga y que permanezcan en esa bondad de Dios. Pablo decía en el 22, de Hechos mismo, versículo 3, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y mire algo que hacía Pablo, dice: celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Vemos aquí a Pablo que estaba enfrentándose a un proceso bien difícil en su vida. Lo habían llevado, alzado, porque lo querían matar. Entonces él pidió, por favor, a donde lo iban a poner, por favor, déjenme hablar. Y él ahí comenzó a hablar, a mostrar quién era él. O sea, él les dijo: yo era igual a ustedes. Y él comienza hablándole, varones, hermanos y padres. O sea, ¿quiénes eran los que querían a él matarlo? Los propios hermanos. Entonces, yo tengo que experimentar ese encuentro con Dios para el momento que me dé ganas de matar a mi hermano, no lo mate, sino que lo perdone. Amén. Porque, hermanos, ¿cuántos crímenes tenemos en la espalda que los hemos cometido aquí? Entonces, vemos cómo él comienza a decirle: yo era como ustedes, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Fue estrictamente, me lo hicieron conforme a la ley de nuestros padres. Fui celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Y él comienza a explicarle por qué él tuvo un cambio radical. Y comenzó a decirle: yo iba a cumplir mi misión, iba a matar a estos cristianos, que se los comenzó a llamar cristianos en Antioquía. A estos cristianos yo los iba a matar porque se estaban yendo en contra de la ley de Moisés, en contra de la ley de Dios para ellos. Entonces, ¿cómo él comenzó a dar su testimonio y cómo el Señor se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues? Entonces, hermanos, cuando nosotros no miramos lo que está a nuestro alrededor, sino que cumplimos estrictamente el plan de Dios, quiere decir que yo me he mantenido como siervo sujeto al plan de Dios. Hermanos, no es fácil sujetarse al plan de Dios, porque vemos al hombre, no vemos a Dios cuando Dios nos está corrigiendo. Y vamos al hombre con nuestro argumento. Porque Dios me dijo que haga esto. Porque Dios me mostró esto. Cuando Dios dice en su palabra: si tú tienes un sueño, no se lo vayas a contar con el quien soñaste. Ve y díselo a las personas que Dios ha puesto en la congregación para que ellos interpreten la palabra como Dios quiere que la interpreten. Amén. Porque los sueños no son como nosotros pensamos, hermanos. Porque nos vemos en una vida acomodadita aquí, cuando el Señor nos manda a que tenemos que aprender a participar de las aflicciones de Cristo. Amén. Tenemos que aprender a participar de esa segunda etapa de Jesucristo, que se terminaron los milagros, que se terminaron las multiplicaciones de los alimentos, que se terminó todo lo que a nosotros nos hacía sentirnos muy bien, para comenzar esa etapa de la cruz, a participar del agravio, a participar del menosprecio, a participar de todo aquello que viene y hace que mi carne se muera. Hermanos, pero a veces nosotros mismos nos sentenciamos porque recibimos algo que no nos agrada y, hermanos, andamos con cara de luto por semanas enteras. Y Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que nos despertemos, pueblo de Dios. Recibe el plan de Dios, el plan de transformación, el plan del cuidado de Él, que quiere salvar nuestras vidas, porque ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Yo recuerdo, mi padre estaba bien, normal con sus enfermedades. Se puso mal y a los 3 días murió. Dios se lo llevó. Otros salen de sus casas y tienen accidentes grandes y se mueren de una.
Otros tienen padecimientos largos, saben que van a morir. Pero hermano, ¿cuántos estamos propiciando ese encuentro con Dios para yo con Dios tener esa relación, tener ese cambio, amados hermanos, para poder tener misericordia de mis hermanos, para poder ayudar al que está al lado mío, recibir la instrucción de Dios? No guiarme por mi plan, hay un plan divino. No es el plan del pastor, no es el plan del ministro, es el plan de Dios que está aquí en su palabra y que Dios quiere que nosotros nos sujetemos y la cumplamos. Porque el siervo sujeto en fidelidad al plan de Dios es el siervo, amados hermanos, que teme a Dios en todo tiempo y en todos sus planes que haga. Amén. En Hechos 9:6, si volvemos a hablar, dice que cuando él tuvo ese encuentro con Dios, temeroso, dice temblando, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dio las instrucciones y le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. O sea que yo no me puedo guiar por lo que yo pienso y creo. Dios nos tiene, amados hermanos, un plan. Y si yo no lo puedo entender, como no lo podía entender el etíope que iba en el carro, y Felipe fue y se le acercó porque el Espíritu le dijo: vea, anda, ayúdame a ese hombre que está en problema allá. Le dijo: ¿qué lees? Dice: no entiendo. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien quien me lo explique? Hay muchas cosas que no las entendemos y las interpretamos a nuestra manera, amados hermanos. Y esto no es regaño, esto es sabiduría de Dios, esto es consejo de Dios, que quiere que todos escuchemos su palabra, que atendamos su consejo para que procedamos al arrepentimiento. Y vamos a terminar leyendo en Hebreos capítulo 12. Del 25 al 29. Hermanos, Dios nos hace convocaciones. Decíamos nosotros cantando hoy día: aquí está el poder de Dios. Y el vaso que ministraba dijo por varias ocasiones: la presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos nos dimos cuenta de eso? ¿Qué nos produce la presencia de Dios o simplemente no la miramos? Los hombres que estuvieron con Saulo escucharon la voz. Nosotros estamos escuchando nada más. Que nos dice: el Señor está aquí en medio nuestro. Jesús está en su templo, alábale el que vive. Dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Hermanos, porque este encuentro que nosotros vamos a tener es espiritual, es celestial. Amén. Ese encuentro donde yo tengo que creer que es Dios aconsejando a mi corazón. Porque dice que la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Amén. Y es ese lugar donde habita Dios. Dios viene a conmover mi corazón en ese lugar donde yo digo que está habitando Dios. Porque dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice que no solamente va a conmover la tierra, sino que también va a conmover el cielo. Me va a conmover todo mi ser completamente.
Y esta frase aún una vez indica la remoción, y esto es la mudanza de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, porque el Espíritu de Dios eso es lo que quiere hacer en esta mañana, coger y sacar todo eso que no sirve para que quede lo inconmovible, para que la presencia de Dios quede siempre en la vida de nosotros, para que no nos olvidemos que somos siervos, que tenemos que crecer, que tenemos que ser fieles, que tenemos que permanecer en lo de Dios para que nosotros podamos ser incluidos en el plan de Dios cuando Él venga a recogernos a cada uno de nosotros. Amén. Así que recibiendo o tomando nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Al Dios que vino a tener ese encuentro con nosotros, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amados hermanos, vamos a ponernos en pie. El Señor nos manda a juzgar conforme a la verdad. El Señor nos manda a que nos escudriñemos, porque va a haber un juicio que nosotros con la presencia de Él tenemos que ejecutarlo, que va a ser conforme a la verdad de Dios en nuestra vida, para que todo lo de Él sea manifiesto en su casa. ¿Usted ha tenido ese encuentro personal con Dios? Dios le ha estado explicando las Escrituras. El Espíritu de Dios ha venido a hacer eso provechoso en nuestras vidas, como lo hizo con muchos que la palabra nos los relata a través de sus Escrituras. Cierre sus ojos. Hágase la pregunta, ¿yo he tenido ese encuentro personal con Dios? ¿De verdad lo he tenido? ¿O simplemente fue el que primero dije en una ocasión, yo te acepto? Porque aquí hay muchos que han venido porque los han invitado. Hay niños que vienen creciendo y no han tenido ese encuentro personal con Dios. Padre, madre, abuelos, tíos, seamos de testimonio y ayudemos a los que están al lado nuestro a que vengan a que tengan ese encuentro personal con Dios. No queremos que nuestros hijos se vayan al infierno. Ahora entendemos algo, Señor, que no solamente por yo venir a una congregación que tengo que hacerlo, porque tu palabra me dice que no dejemos de congregarnos a todas las convocaciones, como algunos tienen por costumbre. Señor, que en ese encuentro que tú quieres que nosotros tengamos en cada servicio contigo, yo pueda seguir siendo edificada en ti. Hermano, si usted tiene necesidad, si usted ha visto que el consejo de Dios no ha tenido cabida en su corazón, puede tomar esta parte de aquí adelante. Venga y clame a Dios. Hágalo de una manera, amados hermanos, no que usted se vea movido por una palabra de momento, sino porque el Espíritu de Dios quiere que usted permanezca en ese encuentro pleno con Él. Si alguno necesita oración, está en dolor, está en padecimiento, está en necesidad,